Bueno, así como les dije, nos toca análisis de estados financieros uno. ¿Qué vamos a hacer en este módulo? Así como dice el título, ¿verdad? Vamos a estar analizando los estados financieros. En análisis de estados financieros uno lo que vemos es los 5 informes de estados financieros. Tenemos el balance general, el estado de resultado. En el material que yo ya les pasé, ya tenemos resuelto el balance general y el estado de resultado. O sea, ya tenemos un balance y un estado de resultado ya completo. O sea, nosotros no vamos a entrar en libro diario, libro mayor. No vamos a entrar en ese borrador de operaciones, diario mayor. En teoría ya tenemos que tenerlo ya por sabido. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a realizar el análisis primeramente del estado de resultado y el balance ya hecho. Y de esa información tenemos que elaborar el flujo efectivo y la variación del patrimonio neto. Y explicar en general lo que son las notas a los estados financieros. O sea, de lo que ya tenemos resuelto, 2 informes más es lo que vamos a hacer. Entre ellos, el más fácil es la evolución o variación del patrimonio neto. Y el más complicado, o sea, no es complicado, o sea, es simple pero no es fácil, el flujo efectivo. El flujo efectivo es para el manejo financiero, es el informe más importante, el flujo efectivo. Tiene sus vueltas, tiene sus complicaciones, pero es el informe más importante. Para eso necesitamos dominar o manejar en un gran porcentaje el balance general y el estado de resultados. Bueno, ahí les pasé, como les dije en el grupo, el material. Cuando puedan, descárguenlo. Ahora mismo vamos a visualizarlo. No sé si se ve bien ahí el material. Si ven bien, no sé si están desde un celular que complica. No sé si Profe, están... Sí. profe, ¿puedes volver a reenviar el material, por favor? Porque yo me Bueno. acabo de, o sea, yo acabo de ingresar en el grupo y no me Ah, aparece. bueno. Gracias. Bueno, envío ahora mismo otra vez. Material. Ahí está. Y avísenme si tienen problemas para abrir también, por si sea la versión del Excel o algo así, pero es una planilla Excel que les va a ayudar mucho para hacer en sí el trabajo. Ok. Los que tienen celular ven bien también. Es es una desventaja, ¿verdad? Estar en el celular, porque es complicado, imagínense, de una pantallita, ¿verdad? Ver los numeritos y tratar de seguir la clase complica. Pero para los que tienen, así como dice Ronald, ¿verdad? Que se ve bien de la notebook, genial. Y lo del celular, lo que quiero saber, como para continuar la clase. O sea, si ven bien, si distinguen bien las letras, o sea, el texto y distinguen bien los números. Eso es lo que... Ah, bueno, Fabiola. Ok. Fabiola María dice que se ve bien. Ok. Ahora yo voy a... Sí, ok, Fabiola, en el celular se ve. Se ve un poco nomás por el tamaño. Bueno, voy a tratar de agrandar lo más se pueda. Ahí en teoría es lo más que se puede, ¿verdad? Agrandar. Bueno, como saben, esto queda grabado en la plataforma, queda grabado por 14 días. Les recomiendo que vean, por favor. Porque ya para los que no tuvieron conmigo contabilidad o para los que ya tuvieron conmigo y ya fue hace un tiempito, acá no es memoria. Acá no va a ser un concurso de quién tiene la mejor memoria.
porque la memoria, tener memoria es complicado. Es un ejercicio y muy pocos son los virtuosos que tienen buena memoria. Aquí lo importante es conocer la mecánica contable y saber de dónde, o sea, saber a dónde tengo que recurrir cuando no encuentro algo, cuando no sé algo. O sea, no recuerdo cómo se hace tal o cual cosa, ¿dónde tengo que recurrir? Eso nomás es el secreto. Acá, como les dije, no va a ser una competencia de memoria. ¿Quién memoriza más? Porque cuando vos rindas en el examen, yo no voy a estar ahí viéndote. Vos vas a estar frente a tu computadora o vas a tener todos tus materiales. Esta es la primera clase. Esta es la primera clase porque hoy recién se habilitó. Hoy recién se habilitó. No hay clase anterior. Teníamos que haber empezado ya el martes, pero por problemas técnicos no se pudo. Esta es la primera clase. Para que tengan en cuenta. Vamos a trabajar, ¿verdad? Para lo que sería el parcial, los 30 puntos, vamos a estar trabajando con trabajos prácticos. Cada semana tiene una tarea. Cada semana va a haber una tarea para realizar. La primera tarea, mañana voy a pedir que se levante. La primera tarea van a tener tiempo hasta el 11 de noviembre para presentar. La primera tarea. La segunda tarea van a tener tiempo también para presentar hasta el 11 de noviembre. O sea, sería el próximo domingo. La primera tarea voy a decir cuál va a ser hoy y mañana voy a levantar para que lo tengan por escrito. Pero va a ser simple, o sea, van a ser tareas simples, sencillas, nada complicadas. Cada tarea va a valer, hay 2 tareas que valen 5 puntos y 2 tareas que valen 10 puntos. 2 de 5, 2 de 10. Totalizan 30 puntos. Por favor, no se pierdan de ninguna tarea. ¿Cómo van a hacer las tareas? Las tareas van a quitarle, van a hacer las tareas, ya sea a computadora o sea a mano. Van a quitarle una foto o si hacen en Word o hacen en Excel, van a levantar hasta el 14 figuras. Bueno, a ver, primera tarea, ¿verdad? Ese también es otro tema. Nosotros le ponemos una fecha y ellos hacen otra fecha. Y sí, domingo. Hasta el domingo hacen. Bueno. Entonces, tarea 1 y tarea 2, domingo 14, si dicen Canvas eso. Y el 26, ya. Entonces, 2 tareas van a alzar el 14 y 2 tareas van a alzar el 26. Por favor, no se olviden, como les dije, hagan las tareas. Va a haber tiempo, pero no se relajen. O sea, prácticamente la tarea es para que te habiliten para el examen final. Y las tareas van a ser ejercicios que vamos a hacer nosotros en clase. O sea, no va a haber nada raro, nada que esté fuera de lo que vamos a hacer en clase. Entonces, como les dije, van a haber 4 tareas, 2 de 5, 2 de 10, 30 puntos en total. Examen final sobre 70 puntos. ¿Cómo va a ser el examen final? Va a haber una parte teórica y va a haber una parte práctica. O sea, va a haber un ejercicio, o sea, todo va a ser selección múltiple. O sea, concepto, selección múltiple, van a tener 3 opciones para marcar. Después va a haber un ejercicio que va a estar planteado. Ustedes tienen que hacer la respuesta y tienen que marcar la respuesta correcta. Por ejemplo, el total activo en el siguiente balance es de, y yo les voy a dar unos datos, ¿verdad? Y tienen que identificar cuáles son los activos, tienen que sumar los activos y el resultado tiene que estar entre la opción múltiple y marcan la opción que es correcta. Eso nomás. En el siguiente ejercicio, ¿cuánto es el flujo de efectivo? Y le doy un monto. Ustedes van a visualizar el ejercicio, los datos, van a desarrollar. Al desarrollar todo, van a ver cuál es el resultado. Si el resultado está entre las opciones, marcan la opción. Así es. Así de práctico va a ser. O sea, no va a haber nada que tengan que levantar en el examen. O sea, que van a, qué sé yo, descargar una hoja, transcribir, hacer, después levantar otra. No.
Van a tener ya las respuestas en cada ejercicio. Ustedes lo que van a hacer es desarrollar en su cuaderno, en su computadora, donde quieran. Calculan el resultado y ese resultado ven si tienen la selección múltiple. Bueno, así sería la temática del examen. Y el examen, si mal no recuerdo, es del 28 al 30 de noviembre. Del 28 al 30 de noviembre. Y va a comprender, como les dije, lo que sería un balance general, un estado de resultado, flujo efectivo, variación del patrimonio neto. Bueno, vamos a ir refrescando un poco la memoria. Ahora yo voy a entrar en la planilla, en el Excel, y yo no voy a estar viendo el chat. Así es que si quieren hablar, por favor, habiliten el micrófono o voy a ver la forma en que pueda visualizar. Vamos a ver un poco si puedo esquinar un poquitito la planilla. Como para seguir viendo. No se achica. Ahí. Ahí más o menos. Ahí más o menos veo el chat. Por si tengan preguntas. Ahí. Bueno. Y para los que no me conocen, yo soy el licenciado Juan Ramírez. Soy docente en UPAP desde el 2016. Doy clases de todo lo que sería empresariales, más en lo que es contabilidad. También soy estudiante. Estoy a un módulo y medio de terminar una maestría en auditoría impositiva. Soy especialista en auditoría impositiva. Soy licenciado en contabilidad. Y la pesadilla de muchos, ¿verdad? No sé por qué. Me culpan de sus males, de sus pesares. Pero bueno, por algo será, ¿verdad? Ojalá que no sea esto con ustedes, futuros colegas. Ok, ¿qué es esto? Balance general. Pregunta de examen. ¿Qué tipos de cuentas se registran en un balance general? En un balance general nosotros registramos los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Activos, pasivos y patrimonio neto. ¿Qué son los activos? En teoría ustedes ya tienen que saber lo que son los activos. Los activos entonces son todos los derechos que nosotros tenemos en la empresa, en la entidad, en el ente. Todos los derechos, o sea, todo lo que es mío, todo lo que me pertenece, todo lo que yo pueda disponer. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son las obligaciones, todo lo que yo estoy obligado a pagar, obligado a retribuir, obligado a devolver. Todas las obligaciones que yo tengo. ¿Qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto, aquí ya se complica un poquitito. Es un poco diferente a lo que es el activo y el pasivo, que podemos conceptualizarlo en forma directa. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto es o está compuesto de el capital. El capital, como ustedes ya saben, es la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo cuando hago mi asiento de apertura. Después, el capital puede aumentarse cuando mis resultados positivos, o sea, mis utilidades, los capitalizo, o sea, los ingreso de vuelta como capital. Pero al iniciar las operaciones es la resta, o sea, la resta entre el activo y el pasivo, el capital. También el patrimonio neto son las reservas.
¿Y las reservas qué pueden ser? Pueden ser, en general, la reserva legal y la reserva de revalúo. Eso es en general. Reserva legal, reserva de revalúo. Después la reserva de revalúo se puede volver a dividir. Y también tenemos algo que se llama reserva institucional, que después vamos a hablar sobre eso. Bueno, entonces, el patrimonio también son las reservas. Y las reservas no son la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo. La reserva legal y la reserva institucional son reservas que se calculan según la ley y según los estatutos. O sea, la reserva legal mínimamente tiene que ser el 5% de el resultado. El resultado del periodo, el 5% si soy un ente obligado a tener la reserva legal, entonces el 5% sobre la utilidad. La reserva de revalúo se calcula sobre los activos fijos. O sea, es el aumento del valor de los activos fijos antes de ser depreciado. Ustedes saben que cuando se va a hacer la depreciación de la vida útil de los activos, primeramente se hace un revalúo. O sea, se le aumenta en forma, como se decía un profesor, se hace un artilugio. Un aumento, y no es irreal, un aumento ficticio del valor para después depreciarlo. Bueno, entonces eso sería la reserva de revalúo, ese aumento de valor antes de ser depreciado. No sé si ustedes ya hicieron un cuadro de revalúo y depreciación. Quiero saber un poco para saber si están entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora sí les leo, estoy viendo el chat. Si me pueden decir, sí, profe, ya vimos, sí, profe, ya hicimos. En teoría, en gabinete SA tendrían que haber hecho. En gabinete. O en gabinete, hay otro gabinete, un gabinete SRL también tendrían que haber hecho. A ver, unipersonal. En unipersonal. El ENICE en unipersonal hicieron. ¿Segura va? A ver, Juan, todavía no hiciste. Ronald ya hizo. Zulma no. Nancy no. Sí, porque generalmente en unipersonal no se hace porque no son agentes o sea, sujetos obligados. Generalmente se hace en SA, en SRL. Ahí donde generalmente se hace cuadro de revalúo y depreciación. Porque son entes, o sea, son sujetos obligados. Pero si en un unipersonal hicieron, espectacular, pero generalmente no se hace. Bueno, está entonces, algunos sí, otros no, pero todos están cuarto año y todavía no tuvieron gabinete o no hicieron en gabinete, que es otra cosa. O sea, los que todavía no hicieron, Nancy, Juan, después Karen, Zulma, dieron gabinete pero no hicieron en gabinete o todavía no dieron gabinete, SASRL. No tuviste SRL, esa materia se dio en el mes de enero. Ah, ya. O sea, no cursaron luego, entonces ahí ya es otra cosa. No, Karen no tuvo luego. Sí, ahí en unipersonal no hiciste porque generalmente, como te dije, no se hace. No hicieron SRL. Bueno, genial.
Ah, en SRL no hicieron, Nancy. Bueno, vamos a ver cómo solucionamos eso. Ok. Bueno, entonces cuando yo estaba hablando de cuadro de revalúo, entonces están... Bueno, vamos a ver cómo arreglamos. Ok, bueno, entonces, como les dije, la reserva legal, mínimamente 5%, eso está definido por ley. Por estatuto nosotros podemos hacer más nuestra reserva. Después, la reserva de revalúo es una reserva que se calcula en el cuadro de revalúo y depreciación. Es un aumento, como le dije, del valor del activo y luego se hace la depreciación, que sería la pérdida de vida útil. Y por último tenemos los resultados, que son los resultados del ejercicio, si ganó o si perdió. Y nosotros podemos acumular el resultado, pero el resultado se puede acumular solamente por un año. Cuando pasa más de un año, se tiene que distribuir sí o sí las utilidades. O sea, no se puede más acumular. Anteriormente se acumulaban nomás los resultados y nunca se distribuían. Ahora por ley, desde la reforma, desde el 2020, se tiene que distribuir sí o sí. Y se paga un impuesto por la distribución de utilidades. Se pagan impuestos. Bueno, eso en forma general. Lástima, ¿verdad? Que todavía no dieron, porque si no dieron cuadro de valor de depreciación, esta depreciación acumulada también les va a parecer algo extraño. ¿Qué es la depreciación acumulada? A ver si alguien que ya hizo cuadro de valor de depreciación recuerda qué es depreciación acumulada. Pregunto nomás para saber en qué situación estamos. O sea, los que ya hicieron cuadro de revalúo, a ver, el ENICE, creo que dijiste que sí hiciste. Sí, el ENICE. Ronald también dice que ya hizo. Entonces le pregunto, ¿qué es la depreciación acumulada? Si recuerdan, ¿qué es una depreciación acumulada? Así mismo. Es la acumulación del desgaste o la pérdida de vida útil de los bienes. Recuerden que nosotros habíamos dicho de que el activo fijo con los años va perdiendo su valor contable. Yo sí o sí tengo que depreciar el activo. O sea, yo compro una maquinaria, un equipo, un auto, una moto, y yo sí o sí tengo que ir depreciando. O sea, tengo que ir quitándole el valor a ese activo. Cada ítem, o sea, inmuebles, muebles útiles y enseres, maquinarias, equipos de informática, herramientas, mejoras, instalaciones, cada uno, según una ley vigente, tiene años de vida útil. Entonces se deprecian, o sea, con el tiempo van perdiendo su valor. Esa pérdida de valor se tiene que registrar también en el balance. Y en el balance tiene que ir reflejado siempre en el último ítem, la depreciación acumulada. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de mis activos fijos, salvo los terrenos, porque los terrenos no se deprecian, porque el terreno aumenta su valor con los años, no pierde valor, solamente aumenta. Entonces los terrenos no se deprecian. Inmuebles podemos referirnos a una construcción o aquí también puede referirse a un terreno. O sea, generalmente cuando es un inmueble es un terreno con casa, ¿verdad? Aquí tendrían que separar, ¿verdad? Pero aquí creo que metieron todo nada más como un inmueble, o sea, todo pierde su valor, ¿verdad? Pero cuando tenemos un terreno, el terreno en sí no pierde su valor. Lo demás sí, edificios, todo lo que es edificación, los muebles, los equipos, herramientas, mejoras. La mejora, por ejemplo, en el predio ajeno es cuando yo alquilo un terreno, o sea, alquilo un local y construyo algo ahí. Y voy reparando eso o sea, alquilé una casa, por ejemplo, para mi negocio y voy a reparar.
A eso le llamamos mejora en predio ajeno. Cuando el terreno no es mío y yo hago una construcción o hago una reparación en esa construcción, entonces ese es un activo fijo para mí. Bueno, entonces el valor de todo mi activo fijo menos mi depreciación acumulada tiene que ser el valor fiscal de mis activos fijos. Bueno, esto es explicando así en forma general. Bueno, tendrían que haber sabido ya, chicos. Pero vamos a ver cómo solucionamos. Otra cosa. Como verán, en los balances hay algunos ítems en rojo. ¿Qué son esos ítems en rojo? Generalmente son cosas a devengar o son previsiones o son amortizaciones o son depreciaciones acumuladas. O sea, son cuentas reguladoras del activo. Quiere decir eso. Aquí vamos al caso del interés. Mira, aquí dice intereses a cobrar sobre préstamos. Y aquí dice intereses a devengar sobre préstamos. Cuando yo hago un préstamo, yo calculo los intereses que voy a cobrar. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que sería en el año 2000, este sería 2015, 2014. Siempre el año que se está trabajando está hacia la izquierda y el año anterior está a la derecha. Porque cuando nosotros vamos a hacer los informes de estados financieros, siempre tienen que ponerse el año actual y el año anterior. Y después le voy a explicar por qué. Bueno, aquí, por ejemplo, el interés a cobrar es cuando yo hice cuando yo emití un préstamo, porque voy a cobrar, yo di el préstamo, yo ya calculé el interés que voy a cobrar. Eso para mí ya es un activo. ¿Por qué todavía no es un resultado? ¿Por qué todavía no es un ingreso? Porque todavía no cobré, pero ya realicé el asiento. Entonces, si todavía no es un ingreso, pero es algo que va a ingresar y ya hice el asiento, entonces la cuenta que utilizo tiene que ser un activo. ¿Por qué? Porque es un derecho a cobrar. Y cuando yo cobro ese interés, ahí es en donde utilizo esta cuenta que se llama intereses a devengar sobre préstamo. Entonces, yo cuando hice mi asiento en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todos los meses, hacía préstamos y iba calculando los intereses. Y después iba cobrando esos intereses. Entonces, cuando emito el préstamo, yo calculo el interés que voy a cobrar en intereses a cobrar. Y cuando cobro el préstamo, yo tengo que disminuir ese derecho. Y ese derecho va a disminuir cuando yo registre intereses a devengar, por eso está con signo negativo. Y la contrapartida cuando hago intereses a devengar va a ser en la cuenta de resultados, que sería intereses cobrados. Ojalá estén entendiendo lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando. Si no están entendiendo, chicos, por favor, les pido que me digan y voy a explicar de vuelta. ¿Por qué? Porque yo debo de comprender todos los datos que están en el balance general y todos los datos que están en el estado de resultado para poder hacer posteriormente el flujo de efectivo. Porque si yo no sé qué es, por qué se hizo o para qué se hizo, no voy a poder comprender cuando haga el flujo de efectivo. Variación del patrimonio neto es fácil. Es súper sencillo. Esos son sumas y restas más de datos que ya tenemos. Pero cuando hacemos flujo de efectivo tenemos que analizar los montos que tenemos. Por eso lo que ahora mismo estamos haciendo es el análisis. Aquí estamos analizando por qué tengo intereses a cobrar sobre préstamos de 1.145 millones 12.775
¿Y por qué tengo intereses a devengar sobre préstamos por el mismo importe, pero con signo negativo? A ver, alguien del chat, utilizando el sentido común del contador, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que los intereses a devengar sobre préstamos sean el mismo importe que los intereses a cobrar sobre préstamos, pero con signo negativo? Para descontar ese monto, ¿por qué todavía no se cobró? Seguro, Ronald Elías. ¿Prestaste atención a lo que dije? Estoy en silencio nomás porque Nancy está escribiendo, después parece que borra otra vez, después escribe otra vez, pues dice no quiere pelar. No quiere que diga nada sobre el prenatal de su mamá. No, digo no me tienen que enojar. Bueno, dale Nancy, escribí todo Nancy, no te vas a equivocar. Ronald dijo la respuesta, pero al revés nomás. No, ya se cobró todo. Recuerden, intereses a cobrar es un derecho. Yo tengo que cobrar esos intereses. Ahora yo cobré esos intereses. Ya cobré. ¿Tiene que seguir estando en mi balance general como un derecho? Tiene que aparecer todavía en mi balance. Si yo ya cobré. Recuerden que los signos negativos de las cuentas en un balance sí o sí son cuentas reguladoras. Nunca, jamás una cuenta normal puede estar con signo negativo. Nunca. Para descontar y para que refleje que estaba en tu activo. Así mismo. Mi balance tiene que reflejar cuánto yo tenía por cobrar de intereses. Sí o sí yo tengo que dejar registro, tengo que dejar rastros de cuánto yo tenía intereses por cobrar. Y la única forma en que eso pueda ocurrir es que yo registre todos mis intereses, que sería estos 1.145 millones. Yo registré intereses a cobrar por 1.145 millones. Después empecé a cobrar. Tenía para cobrar y después empecé a cobrar. Empecé a cobrar a la gente. Le cobré, le cobré, le cobré, le cobré. Ahora, ¿cómo yo hago para disminuir o eliminar el saldo de la cuenta de intereses sin eliminar el importe de los intereses? La única forma es utilizando una cuenta reguladora del activo. ¿Puedo borrar? Sí puedo borrar. Y puedo borrar y no dejar registro en mi balance. Pero sí va a quedar registro en mi libro diario, sí va a quedar en el registro de mi libro mayor. Pero en mi balance puedo dejar sin registro. Supongamos, caja. Yo estos 837 millones puedo dejar con saldo cero. Puedo depositar todito en bancos. Y va a quedar en cero. O sea, todo esto voy a depositar acá.
Puedo hacer esto. ¿Sí? Voy a tener el mismo resultado. ¿A qué? Ah, no, recaudación no depositar. Sí, mi recaudación no depositar. Ahí. Iba a quedar en cero. Yo te puedo preguntar, ¿y cuánto tenías de recaudación a depositar? ¿Cuánto fue el importe de recaudación a depositar en el año? Vas a tener que irte a tu mayor. En tu mayor vas a tener saldo cero. Vas a tener que sumar o ver el saldo anterior antes de hacer tu depósito en el banco. Ahí no me vas a poder ver el saldo. Antes no. Recuerden que los informes de estados financieros es para tener la información a mano. Es para ver cuánto es mi saldo de tal cosa. Veo mi saldo es tanto. Si yo quiero saber cuánto fue el movimiento de esa cuenta, ahí es donde me voy al libro mayor. Ahí es donde me voy al libro diario. ¿Vieron? Pude dejar en saldo cero en mi balance. No voy a ver el registro. Pero ese registro va a estar en mi libro diario, cierto. En esa parte tenés razón, Ronald. Ahora, ¿cómo entonces tengo que hacer para no dejar en cero esto? Utilizando una cuenta reguladora del activo. Esta cuenta, ¿qué es lo que hace? Regula el saldo de esta cuenta que está arriba. Si yo resto estos dos, va a ser cero. Cero realmente va a ser. Cero tendría que ser su saldo. En realidad, cero es su saldo. O sea, si ustedes hacen en el mayor ustedes van a tener saldo cero. Pero necesito la cuenta reguladora. Porque en mi balance es donde yo tengo que ver cuánto yo acumulé de intereses en el año. ¿Se está entendiendo, gente? La necesidad o la utilidad de las cuentas reguladoras del activo. Cuando yo utilizo una cuenta reguladora, yo sé cuánto era el monto inicial siempre y voy a saber el monto acumulado siempre, porque abajo va a haber una cuenta en negativo que le va a estar restando, pero yo voy a saber cuánto fue siempre primero. En cambio, cuando no uso una cuenta reguladora, puede ser saldo cero, pero en el año movió 1.000 millones de guaraníes, pero al final fue cero. ¿Por qué? Porque no usan cuentas reguladoras. Bueno, a ver. Después tenemos en disponibilidades. Recuerden que son que el activo se divide en dos grandes familias. La primera gran familia del activo es el activo corriente. La segunda gran familia es el activo no corriente. ¿Cuál es la diferencia entre el activo corriente y el activo no corriente? Es la disponibilidad. El activo corriente puede ser disponible, podemos disponer de ellos a corto plazo. ¿Y qué decía a corto plazo? Hasta antes de 12 meses, o sea, hasta antes de un año podemos disponer. ¿Qué es el activo no corriente? Son aquellos activos que podemos disponer de ellos a más de un año o su conversión a un activo corriente tiene más de un paso, o sea, tiene más de un trámite, o sea, no tiene una disponibilidad inmediata. ¿Por qué digo esto? Maquinarias, por ejemplo, nosotros podemos vender, sí podemos vender, pero cuando vendemos y cobramos, ahí recién va como un activo corriente por el dinero en efectivo que cobramos. Pero la maquinaria, por ser maquinaria, es un activo fijo y es un activo no corriente. Ahora, ¿qué pasa con caja? Caja yo puedo disponer en el momento.
ahorita. ¿Qué pasa con fondos fijos? Puedo disponer ahora mismo. ¿Qué pasa con bancos? Hago un cheque, giro un cheque y se puede cobrar ya ahora mismo. ¿Qué pasa con deudores por ventas? Puedo cobrar ya hoy, hasta antes de 12 meses. Quiere decir que puedo disponer antes de 12 meses. Quiere decir que es una cuenta que puedo cobrar en mañana, pasado, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 11 meses. Entonces puedo disponibilizar hasta antes de 12 meses. Bueno, entonces el activo tenemos dos grandes familias que son el activo corriente y el activo no corriente. Luego, cada tipo de activo tiene de vuelta sus familias. ¿Qué son? Activo corriente, disponibilidades, créditos, inventarios, gastos pagados por adelantado. Esas son las 4 familias que generalmente tenemos en los balances. Generalmente, porque pueden haber unas que otras cuentas o familias más. Luego en el activo no corriente tenemos los créditos a largo plazo, propiedad, planta y equipo, cargos diferidos y activos intangibles en general, porque podemos tener también otro tipo de familias. Luego, cada familia tiene sus hijos otra vez. Disponibilidades, voy a poner en otro color. Disponibilidades se divide en recaudaciones a depositar, caja, fondos fijos y bancos. ¿Qué son entonces las disponibilidades? Las disponibilidades son todos aquellos activos que representan dinero en efectivo, que representan un valor inmediato, un cambio inmediato. Recaudación a depositar es dinero que tengo para depositar, caja es dinero en efectivo que tengo ya, fondo fijo es una caja chica que tengo para uso inmediato, banco es todo mi dinero que tengo depositado en los entes financieros, en los entes bancarios. Todo es dinero. Después tenemos los créditos. Otra familia. En los créditos tenemos deudores por ventas, o sea, gente que nos deben por ventas. Deudores por préstamos, gente que nos deben por préstamos que emitimos. Deudores, o sea, cuentas a cobrar a socios o a entidades vinculadas. Trabajamos con asociaciones de empleados y nos deben. Créditos por impuestos corrientes, dinero que tenemos a nuestro favor o pendiente de cobro de impuestos. Después, anticipo y retenciones a impuesto a la renta. Dinero que ya pagamos, pero que tenemos todavía a nuestro favor. ¿Qué quiere decir? De que todavía podemos recuperar. O sea, son anticipos o retenciones de impuesto a la renta que tenemos. O sea, es plata que pagamos por adelantado. Después tenemos retenciones del IVA. Cuando nosotros cobramos algo, nos retienen, o sea, retienen el 10% o el 30% del impuesto, dependiendo ahora del tipo de actividad, generalmente del 30%, pero 30% del IVA. El 30% o el 100% se retiene. Y ese monto es un dinero a nuestro favor que podemos utilizar en nuestros pagos de impuestos. Se nos puede retener el IVA y se nos puede retener el impuesto a la renta. O sea, los dos nos hacen retenciones. O sea, es dinero nuestro que tenemos a nuestro favor que en algún momento vamos a poder utilizar. Entonces, por eso son activos. La tenemos a nuestro favor. Después tenemos el IVA crédito fiscal. Ya saben qué es el IVA. Que sería aquí, ¿verdad? IVA crédito fiscal régimen de turismo, que es una diversidad de lo que sería el IVA. Anticipos a proveedores.
que tenemos aquí su familia, que serían los deudores varios, o sea, a lo que ya le pagamos por adelantado a los proveedores. Ven, todo lo que pagamos por adelantado es un dinero que tal vez vamos a poder retribuir, o sea, vamos a poder tener todavía. A ver, 70% del IVA, 70%, sí, así mismo. Con el nuevo régimen, ¿verdad? Dependiendo de las actividades, son el tema de las retenciones. Después, en gabinete práctica tributaria, en teoría tienen que dar o tuvieron que haber dado. Ahí es donde se habla de todo lo que es la parte de tributación. Es una canasta largo y pucú, pero hay que aprender. Después, los intereses a cobrar sobre préstamos, que ya dijimos que son los intereses que yo calculo sobre los préstamos que emito, que voy a cobrar. Después tengo los intereses a devengar, que son los intereses que ya cobré. Los intereses a cobrar es lo que todavía no cobré. Los intereses a devengar es cuando ya cobré. Y las previsiones para créditos de dudoso cobro son los famosos incobrables, ¿verdad? Que también forma parte de los intereses de los préstamos que yo emití. Es el dinero que está en riesgo de cobro, que ya es difícil que se cobre, ya se tira incobrables y después se tira como resultado negativo, se tira pérdidas. Bueno. Después tenemos los inventarios, que son las mercaderías que tenemos para vender. Después tenemos los gastos pagados por adelantado, que aquí en este caso tenemos los seguros a devengar. Después ya tenemos los activos no corrientes, ya tenemos los créditos a largo plazo, los deudores por ventas, deudores por préstamos, cuentas a cobrar, deudores de gestión de cobro, intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya sería lo mismo que esto, pero a más de 12 meses. Por eso está en activo no corriente. Tiene el mismo nombre de la cuenta, pero está en no corriente. Después tenemos propiedad, planta y equipo, que son los activos fijos que se deprecian y o sea, que se revalúan y se deprecian. Y aquí tenemos nuestra depreciación acumulada. Después tenemos los cargos diferidos, que son los gastos de organización y gastos de desarrollo, que por ley también nosotros podemos o debemos de activar. O sea, cuando constituimos o cuando emprendemos, cuando iniciamos algo, tenemos ciertos gastos que lo podemos amortizar hasta en 5 pagos. O sea, en 5 años podemos amortizar. Generalmente se amortizan en 4. O sea, podemos amortizar hasta en 5 años. Después tenemos los activos intangibles, que son las licencias, patentes y marcas, que también se amortizan, o sea, se deprecian y se revalúan. Bueno, este sería el recorrido de nuestros activos. En la próxima clase vamos a hacer nuestro recorrido por el pasivo, por el patrimonio neto, y vamos a ir ya a desarrollar lo que sería el estado de cambios del patrimonio neto. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer. No, perdón. Vamos a ver nuestro pasivo, nuestro patrimonio neto y el estado de resultado. Vamos a examinar nuestro estado de resultado que ya está resuelto. Una vez que hagamos todo eso, ahí vamos a desarrollar esto, que sería el estado de cambio del patrimonio o variación del patrimonio neto. Vamos a hablar sobre las notas a los estados financieros. Esto no vamos a hacer, pero tenemos que saber lo que es. Y por último, vamos a hacer lo que sería el estado de flujo efectivo. Este es lo que es la canasta. Bueno, mañana voy a pedir ahora que se levante el material y que se levante la tarea. Recuerden que van a tener mucho tiempo para entregar la tarea.
así como dijo el compañero, el 14 tienen para entregar esta tarea que le voy a pasar mañana y la tarea que vamos a hacer la próxima semana. O sea, esta sería la semana 1, la próxima semana iniciamos la semana 2. Bueno, preguntas, chicos. Y vamos a tratar de que nuestras clases sean de 19 a 20 horas. Ahora nos matáramos un poco entre conectarnos, desconectarnos, presentarnos, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de agilizar un poco más la próxima clase. La próxima clase sería el martes. Martes y jueves vamos a tener clases de 19 a 20 horas. Después tenemos el grupo de WhatsApp para cualquier consulta que tenga. 50 minutos de clase hasta el momento. ¿Preguntas? Traten de ver el balance. Miren. Y si tienen preguntas, consultas, el martes entonces, adelantando, ya me preguntan, profe, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué acá es en rojo? Vean el balance general y vean el estado de resultado. El trabajo práctico va a ser los ejercicios que yo les voy a dar para hacer. O las preguntas para responder, para, qué sé yo. Les lanzo así 5 preguntas. Y esas preguntas es lo que van a responder, van a quitarle foto y van a lanzar en la plataforma. Ustedes tienen la opción de alzar en la plataforma textos, planillas o fotos o imágenes. En módulos anteriores, yo les pedía que hagan los ejercicios a mano, que le quiten foto y esa foto alzaban en la plataforma. Y esa era la tarea. Entonces, eso también, esa temática vamos a seguir. ¿Otra pregunta? ¿Consultas? ¿Dudas? Y avísenle a sus compañeros que tal vez no se conectaron hoy, que por favor ya inició el módulo. Y es importante que estén en clase. Bueno, está entonces. Ya que no hay preguntas, nos vemos entonces el martes a las 19 horas puntualmente. Cualquier cosita pueden escribirme en el grupo de WhatsApp, no hay problema, ahí ya tienen mi número. Algo que quieran consultar sobre el material, sobre el balance general o sobre el estado de resultados, no hay problema, le vamos a estar respondiendo. Bueno, nos vemos entonces, chicos. Gracias por su atención y estamos en contacto. Saludos y nos vemos. Bye, bye.